Bienvenidos una vez más al curso de lógica formal. En este caso vamos a hacer unos cuantos ejercicios súper rápidos de formalización de proposiciones. Vamos a recordar qué es un conector lógico. Son palabras que se representan por símbolos, se utilizan para negar una proposición simple o bien enlazan proposiciones simples. Recordemos que estos conectores lógicos son tan comunes que pues les damos mejor un simbolito para no escribir tanto, ¿no? Entonces la negación, que puede ser equivalente a no, no es cierto que o es falso que, usualmente le damos este simbolito que puede ser una rayita y pues bueno, se lee no P. La conjunción, que en lenguaje natural equivale a una y, o un también, o un pero, se le da este sombrerito como símbolo y se lee P y Q. La disyunción inclusiva, o sea, una O en español, pues es la forma alterna de este sombrerito, es como un sombrerito invertido, y se lee P o Q. La disyunción inclusiva se interpreta como o pasa esto, o pasa lo otro, o pasa ambos. Por ejemplo, Juan es doctor o Juan es médico, y se sobreentiende que puede ser uno de los dos o los dos. Bueno, al rato vamos a ver las diferencias. Una oración condicional es una oración de la forma sí entonces, y se simboliza con una flechita, y se lee si P, entonces Q. En la condicional, a la que viene antes de la flechita, la proposición anterior a la flechita, se le llama antecedente, y a la que viene después se le llama consecuente. Un enunciado bicondicional es una oración de la forma sí y solo sí, y se expresa con una flecha doble, y se lee P, sí y solo sí, Q. En otros videos vamos a ver cómo la bicondicional de hecho es una expresión de dos condicionales relacionadas. La disyunción exclusiva o en este caso se simboliza con este triangulito o bien una delta, y se lee P o Q. La diferencia de la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva es que en este caso la disyunción exclusiva solamente permite escoger uno de los dos. Por ejemplo, Juan es doctor o Juan es carpintero, pero no ambos. Entonces, o es una cosa o es la otra, pero no ambos. Esa es la diferencia con la anterior. Esta no la vamos a ver todavía, solamente vamos a ver ejemplos de negación, conjunción, disyunción inclusiva y condicional. Vamos a ver aquí unos ejemplos de negación y conjunción, los vamos a formalizar y lo vamos a hacer de esta manera. A la oración, vi la película, la vamos a llamar P, y a la oración, leí la novela, la vamos a llamar Q. Entonces fíjense que aquí dice, no vi la película, entonces esto es P. Pero hay un no y el no se representa con una rayita, ¿no? Entonces quiere decir no P. Pero leí la novela. Fíjense que leí la novela es Q. El pero es equivalente a un I. Entonces este pero, como es un I, lo ponemos así. Entonces la formalización de este ejemplo, vamos a poner así, es no P y Q. Vamos a ver. Ni vi la película, ni leí la novela. Este ni me está indicando una I, y entonces ver la película es P, no P, y no Q. Muy bien. Porque se tratan de negaciones, pero una conjunción. Aquí dice, no es cierto que viese la película y leyese la novela. Aquí no es cierto, es como si se estuviera aplicando a ambas. Entonces vamos a ver. Ver la película, dijimos que es P. Leer la novela es Q. Tenemos una I, P y Q. Pero aquí dice no es cierto, entonces no es cierto se aplica a los dos. Y bueno, para que quede más claro, la forma de esta de aquí, vamos a ponerla aquí abajo, es no es cierto que P y Q. Finalmente, vi la película, es P. No leí la novela, es Q. Y aunque quiere decir I. Aquí dice no Q, ¿verdad?
que es un no. Entonces, este aunque es un I, entonces P y no Q. Entonces, la forma es P y no Q. Listo, estas serían las formalizaciones de estas oraciones. Ahora vamos a ver una disyunción. Vamos a ver que estos son los casos. Vamos a ver. Bueno, dice... Vamos a tener que dar primero valores a las oraciones. Entonces vamos a hacer que P sea llueve y Q sea nieva. Bueno, son dos proposiciones distintas. Entonces aquí dice, no es el caso que ni llueva ni nieve. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver. Llueve es P. Pues dice, ni llueve, entonces es no P. Ni llueva ni nieve, entonces... ni llueva ni nieve quiere decir que son las dos juntas. Entonces no P y no Q. ¿Cierto? Pero dice que no es el caso todo esto, entonces esta es la negación. Vamos a ponerlo aquí. No es cierto que ni llueve ni nieva. Esa es la formalización. Vamos a ver, no es cierto que llueva y nieve. Entonces, llueva y nieve es P y Q. Y no es cierto todo esto, entonces no es cierto que llueva ni nieve. Ahí está. No es cierto que llueve, pero no nieva. Entonces, vamos a ver. Llueve, pero no nieva, es llueve. El pero es una I, no Q. Pero no es cierto todo esto, entonces no es cierto que llueve, pero no nieva. Llueve o nieva, esto es fácil, ¿no? Llueve o nieva. El símbolo para la O es esta de aquí. Dice, o bien no está lloviendo o está nevando. Esta es una disyunción exclusiva porque no pueden pasar ambas, ¿no? O está lloviendo, o no está lloviendo, o está nevando. Vamos a ver. No está lloviendo, es no P. O está nevando, es Q. Pero dice o bien esto o bien lo otro. Entonces se trata de una disyunción exclusiva. Ya está. O bien no está lloviendo o está nevando. Listo. Una oración de tipo condicional, recordemos que se representa mediante una flecha. Y vamos a ver, aquí tenemos dos oraciones. Luis se irá, Pablo se queda. Entonces vamos a decir que P significa Luis se irá. Y Q significa Pablo se queda. Entonces vamos a ver, Luis se irá si Pablo se queda. Ojo que primero tiene que pasar esta de aquí. Entonces la forma de esta oración es primero Q, flechita, luego P. Perdón. Vamos a borrar esto de aquí. Y entonces, porque aquí el antecedente es si Pablo se queda, entonces Luis se irá. Aquí lo importante es identificar el antecedente, que es lo que tiene que pasar primero para que pase la otra cosa. Entonces la forma de esta oración es si Q, entonces P. Si Pablo se queda, entonces Luis se irá. Ahora sí. Bueno, fíjense que es lo mismo, ¿no? Primero tiene que pasar que Pablo se quede, o sea Q, entonces P. Estas dos oraciones, a pesar de que se escriben distintas, tienen el mismo sentido, puesto que tienen la misma forma lógica. Dice, supuesto que Pablo se quede, Luis se irá. Entonces, primero, ¿qué tiene que pasar? Pues primero tiene que pasar que Pablo se quede, que es Q. Entonces, P. Otra vez tienen la misma forma, a pesar de que estemos escribiendo distinto, porque aquí lo que tiene que pasar primero es que Pablo se quede. Y después, que Luis se irá. Presumiblemente a causa de lo otro, ¿no? Y vamos a ver, Luis se irá en caso de que Pablo se quede. Otra vez, primero se tiene que quedar Pablo, o sea, Q, entonces P. Fíjense entonces que descubrimos que todas estas oraciones, a pesar de que se escriben distinto, tienen la misma forma lógica. A saber, si Q, entonces P.
Fíjense que podríamos haber llamado, haber cambiado la Q y la P y es exactamente lo mismo. El punto es que tienen la forma de una condicional. Una bicondicional, pues es una expresión de tipo sí y solo sí. Entonces, aquí pues lo único que vamos a hacer es, tendríamos que dar un valor de P y de Q o de cualquier otra letra para cada oración, pero fíjense que realmente no tenemos que hacer eso, ¿no? Dice, en una casa hay un jardín, sí y solo sí es una casa habitada por una familia. Entonces, pues rápidamente sabemos que la estructura de esta oración es sí, P, sí y solo sí, Q. Siendo P, pues la primera oración y siendo Q la segunda oración. Una razón es una división, sí y solo sí. Una fracción es una división, igual, tienen la forma P, sí y solo sí, Q. Una sucesión es estrictamente creciente, sí y solo sí cada término es mayor que el anterior, igual, tienen la forma P, sí y solo sí, Q. Irás a la universidad, sí y solo sí consigues una beca, pues tiene la forma P, sí y solo sí, Q. Ojo aquí, hay oraciones que sabemos que no son ciertas, pero por ahora esto no nos interesa. Por ejemplo, esta de aquí, en una casa hay un jardín, sí y solo sí es una casa habitada por una familia, sabemos que no es cierto, pero por ahora eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la forma lógica de las oraciones. Y pues bueno, por el día de hoy sería todo. En los siguientes videos seguiremos practicando más ejercicios de formalización. Muchísimas gracias.